Abramos el Grimorio de Rix y desvelemos este y otros misterios. Últimamente, me he dado a la tarea de buscar entre videos, correos y mensajes viejos algún relato enviado por mis suscriptores y he encontrado varios que seguramente muchos de ustedes no tuvieron la oportunidad de escuchar en su momento. Hace 2 o 3 años que el canal aún no tenía el alcance que tiene hoy. Y mi manera de agradecerles por su lealtad y preferencia durante los 3 años que lleva existiendo el Grimorio de Rix es escarbar entre estos documentos polvosos los relatos perdidos del Grimorio, contados por ustedes, hijos e hijas de la noche, a lo largo y ancho de toda América Latina y más allá. De esta forma, todos podrán disfrutar de estas aterradoras historias que fueron de las primeras que me enviaron y que no quede como un chiste local que algunos no van a comprender cuando llegue a comentarlos o hacer referencia a ellos durante algún episodio del podcast o un directo en vivo. Y para aquellos seguidores de Hueso Colorado que lleven formando parte de mi comunidad desde finales del 2019 que comencé el canal, pues relájense y disfruten de estos relatos que quizá llegaron a escuchar en el pasado, pues como dicen, recordar es volver a vivir, y si eres valiente, seguro querrás revivir el aterrador relato que traigo para ustedes el día de hoy. Aunque honestamente, dudo que muchos de ustedes hayan escuchado la historia que les contaré a continuación. Como les digo siempre, los vampiros no son exclusivos de Rumania o Europa del Este, sino que curiosamente, estos seres hematófagos eran avistados y hasta la fecha se dice que aún lo son en todo el mundo, incluyendo México. Les he contado numerosos relatos enviados por suscriptores chilenos que han tenido encuentros con vampiros muy parecidos a los que vemos en las películas, tanto bajo su forma humana como en su monstruosa forma de aspecto alado y similar a un murciélago gigante. Al parecer, según las leyendas y mitos sobre murciélagos en todo el mundo, el común denominador entre todos estos relatos como el estrigoi rumano, el upir ruso, el bricolacas griego, el ticoloche africano y sí, también la tlahuelpuchi mexicana es la brujería. Y es que, si bien en las leyendas rumanas el vampirismo era transmitible a través de la mordida de uno de estos seres como si se tratara de una especie de virus, en realidad, este era el único lugar del mundo en el que la leyenda del vampirismo hablaba sobre la transmisión de esta condición de una persona a otra. En todas las demás mitologías sobre vampirismo, esta condición no era transmitible de una persona a otra, sino que era un estado que se alcanzaba por medio de prácticas prohibidas, profanas, o por medio de un ritual de brujería que hacía que o la persona se transformara físicamente por las noches, o bien que el brujo o profanador de las leyes naturales, al morir, se levantara de su tumba como un no muerto para beber la sangre de los inocentes por las noches. Bajo esta lógica, la mayoría de los brujos latinoamericanos pertenecientes a leyendas prehispánicas serían vampiros. Incluso las famosas brujas mexicanas, que hasta la fecha se dice rondan por las comunidades rurales en busca de bebés, que son las tlahuelpuchis, serían vampiresas, no tan diferentes a algunos vampiros griegos y de otras partes de Europa, curiosamente. ¿Ves cómo sí hay vampiros
en la mitología mexicana, y no es de tiempos recientes, sino desde antes de que llegaran los españoles. Y para probarte que estos seres parecieran habitar en nuestro territorio, te traigo esta historia enviada por un suscriptor yucateco, en la que nos narra un encuentro con algo que, por su aspecto, sus vecinos han llegado a la conclusión de que se trata de un vampiro. ¿Y quieres saber lo peor de este caso real? Que por lo menos hasta diciembre del año 2021, que fue cuando este suscriptor me hizo llegar el relato, esta cosa se seguía apareciendo en la comunidad que será escenario de la historia de hoy. Este suceso ocurrido en Yucatán fue vivido por un señor que es recordado simplemente como Don Pedro. Este Don Pedro fue uno de los fundadores de una comunidad en Yucatán que no tiene tanto tiempo de haber sido fundada, según me cuenta mi suscriptor. Y claro, él es uno de los habitantes de esta comunidad yucateca. Esta experiencia tendrá como máximo unas cuantas décadas de haber ocurrido, y por ende, todos en la comunidad recuerdan clara y vívidamente este suceso, así como al hombre que la vivió, pues incluso hay personas que todavía viven y que vivieron en carne propia las consecuencias de esta anécdota. Resulta que Don Pedro se encontraba en un cerro de cacería, pues él era de esos hombres hechos a la antigua, que salían a cazar su propio alimento y el de su familia. Llevaba toda su vida haciéndolo, y era un experto en seguir rastros y en adentrarse en lo profundo del monte y de la selva yucateca, así como conocía como la palma de su mano a todas y cada una de las criaturas que habitaban en este sitio. Por eso, ver lo que vio aquel día lo llevó al borde de la locura y al trágico final que le esperaba. Si tan solo Don Pedro hubiera vuelto antes a casa de aquella cacería, hoy yo no te estaría contando este relato, que te adelanto, no tiene un final feliz. Como el señor solía cazar de noche, que era cuando los animales salían de sus madrigueras y escondites, esta experiencia ocurre precisamente durante la noche. Don Pedro no había logrado cazar nada en aquella ocasión, así que cansado y algo desesperanzado, se sentó a los pies de un árbol que se encontraba en un claro de la selva y se fue quedando dormido con el pasar de los minutos, escopeta en mano. No sabe cuánto tiempo estuvo ahí medio dormido, pero el sueño que lo invadió no fue profundo, pues Don Pedro debía estar alerta de cualquier cosa que se moviera cerca de él. Y eventualmente, algo se movió. No era un animal que se moviera por tierra, sino algo que volaba. Don Pedro se despertó inmediatamente al escuchar el batir de decenas y decenas de alas y chillidos, y se puso de pie, en alerta, sujetando su arma. Lo que vio era todo un espectáculo que jamás había visto en todos sus años como cazador y visitante frecuente al monte. Un enorme grupo de murciélagos salieron amontonados de una cueva que se encontraba a escasos metros de donde estaba parado Don Pedro, agitando sus alas y emitiendo esos característicos chillidos que hacen estos animalitos. El grupo de murciélagos se arremolinaba uno contra otro, surcando el cielo yucateco, iluminados perfectamente por las estrellas brillantes y la enorme luna plateada que alumbraba aquella noche. Pero el asombro y la alegría por ver aquel hermoso espectáculo nocturno de la naturaleza se esfumó súbitamente, y el único sentimiento que consumió al cuerpo y el alma de Don Pedro
fue el más espeso de los terrores, cuando algo más salió de esa cueva, detrás de los murciélagos. Don Pedro vio claramente, como si fuera de día, algo que no pudo explicar bien cuando volvió a casa para contar su historia. Y es que detrás del enorme grupo de murciélagos que se dirigían hacia la selva, emergió de la cueva una enorme criatura alada que también volaba velozmente. Lo primero que don Pedro pensó fue que se trataba de un ave gigantesca que había elegido aquella cueva como hogar. Cosa extraña, pues las aves no suelen vivir en cuevas. Sin embargo, cuando la intensa luna iluminó a la criatura, don Pedro vio aterrorizado que aquella cosa que volaba fuera de la cueva tenía forma humana. Sí, por más irracional que le pareciera a don Pedro, aquello era un hombre musculoso, con un torso, una cabeza redondeada, 2 brazos y 2 piernas. Pero no podía ser un hombre, pues el ser era poseedor de 2 enormes alas que salían de su espalda y gracias a ellas podía elevarse en el aire con gracia, igual que los murciélagos que lo precedían, pues de hecho, las alas de la criatura eran idénticas a las alas de estos murciélagos. Sin embargo, las alas de este monstruoso ser eran tan grandes que no tenía que dar tantos aleteos para aumentar de altura y de velocidad, pero cada vez que lo hacía, sonaba como un vendaval violento e incluso a don Pedro le retumbaron los oídos con cada aleteo que la criatura dio. Y lo que le confirmó a don Pedro que esto que estaba viendo no solo no era humano, sino que no era ninguna especie que pudiera pertenecer al mundo terrenal, era el rostro del engendro. Y es que el ser voló a una altura no muy elevada al inicio, por lo que don Pedro pudo ver sus facciones con claridad. Contaría el pobre y traumatizado señor que el rostro y las características fisiológicas de este ser eran como las de un murciélago gigante. Tenía el musculoso torso, los brazos y las piernas cubiertas por un fino pelaje gris, como el de una rata, y su rostro era tal cual el de un murciélago fusionado con el de un hombre abominable. Durante los segundos que duró el encuentro, don Pedro llegó a contemplar la posibilidad de que se tratara de un murciélago gigante y no de un hombre murciélago, como todo apuntaba. Pero no, por más que lo veía, aquello era la improbable mezcla de un hombre con un murciélago, que daba como resultado al engendro más horrible y nauseabundo que don Pedro hubiera visto en toda su vida, y eso que ya le había tocado ver cosas extrañas en el pueblo. La criatura pareció posar sus ojos en los del asustado don Pedro, quien estaba tan aterrado que hasta olvidó que en su mano traía la escopeta, y se limitó a quedarse engarrotado como una estatua, totalmente inmóvil, viendo a la criatura voladora. El ser lo miró fijamente, pero no se acercó al hombre ni nada, sino que por el contrario, elevó aún más el vuelo y se dirigió hacia la selva, al mismo lugar a donde se habían dirigido los murciélagos que habían salido de la cueva antes que él. Antes de pasar a la parte más interesante del episodio, quisiera pedirte que le des like al video y te suscribas a mi canal si te está gustando el contenido que estoy creando. No olvides seguirme también en mis redes sociales, las cuales son TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. También suscríbete a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si quieres tu ejemplar de mi libro,
La Orden de Camazotz, disponible en Amazon.com con entregas a todo el mundo. Solamente haz clic en el enlace que aparece en la descripción de este video. Y si tú, como mi suscriptor que me envió este relato, quieres que escuchemos tu experiencia paranormal en el podcast, envíame tu relato en nota de voz o en video a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, el 56 38 00 0345. Ahora, regresemos a la vivencia de don Pedro. Don Pedro solía llegar a su casa durante la madrugada cuando iba de cacería, pero en aquella ocasión ya eran cerca de las 2 de la tarde y el hombre aún no había regresado a casa. Su esposa estaba sumamente preocupada por él, cuando por fin don Pedro llegó. El hombre llegó a casa temblando, pálido, ojeroso y con una fiebre muy alta. Además, el pobre no podía articular una sola frase coherente. Se encontraba en estado de shock. Su esposa lo llevó con un hierbero para que le bajaran la fiebre y con mucho trabajo lo logró. A don Pedro lo tuvieron que curar de espanto porque en realidad estaba sano. Todos dedujeron que el pobre hombre debió haber vivido algo terrible durante su estadía en el monte aquellas horas, pero don Pedro seguía sin poder hablar, temblando y con la mirada perdida, haciendo que sus conocidos tan solo pudieran imaginar lo que le había pasado. Cuando por fin pudo hablar, varios días después del incidente, el hombre les narró a sus familiares y conocidos lo que había visto en el monte y les prohibió a todos determinantemente que se acercaran a las cuevas que se encontraban en esa zona de la selva salvaje, pues quién sabe cuántos más de esos seres pudieran existir y habitar dentro de estas cuevas durante el día. Y claro, don Pedro jamás volvió a salir de cacería, nunca más. El hombre intentó seguir con su vida de manera normal, pero la imagen de aquel monstruoso humanoide murciélago volador lo perseguía durante el día y por las noches era aún peor, pues el hombre soñaba con él cada maldita noche y despertaba gritando y bañado en sudor. Esa cosa lo perseguía en sueños y él apenas lograba escapar al despertar. Con el pasar de las semanas, don Pedro ya no pudo dormir en lo absoluto por miedo a soñar con esta cosa, y poco a poco también perdió el apetito. La salud de don Pedro se fue deteriorando velozmente, hasta que un día, no tanto tiempo después del incidente, falleció. Esta pudo haber quedado como una simple leyenda, perteneciente a una pequeña comunidad en Yucatán, cuyo nombre, por cierto, mi suscriptor no quiso compartir, de no ser porque cada año, más o menos entre noviembre y diciembre, las personas que viven en esta comunidad afirman ver a esta criatura sobrevolar el monte y a veces incluso se aventura a sobrevolar el poblado por las noches. La gente de la localidad lo denomina como gárgola y le temen mucho, por lo que todos están muy alerta cada fin de año, y cuando esta cosa empieza a hacerse presente en el cielo nocturno, no salen para nada de sus casas por la noche, temerosos de que esta cosa pudiera llevárselos a su hogar, a las oscuras cuevas en la profunda selva, para hacerles quién sabe qué cosa. La criatura del relato de don Pedro, en efecto, podría tratarse de un vampiro, pues en sitios como Chile o como Hidalgo, también ubicado en México, es común escuchar que las cuevas y minas abandonadas son los lugares predilectos por brujos y brujas para llevar a cabo sus rituales oscuros sin ser molestados, y sí, también son utilizadas, según las leyendas de la gente,
para realizar sus transformaciones profanas y convertirse en animales o en criaturas abominables entre humano y animal, y así poder cometer sus fechorías con mayor facilidad. Por eso, los ancianos del estado de Hidalgo, tierra minera que está llena de cuevas y minas abandonadas, advierten fuertemente jamás entrar a una de estas cuevas por las noches, pues uno podría toparse con las piernas de una bruja, de las cuales ésta tiene que desprenderse para poder transformarse en ave humanoide y volar hacia las casas en donde haya bebés muy pequeños. Y mientras estos monstruos se alimentan de la sangre de las criaturas inocentes, sus piernas desprendidas deben permanecer ocultas en la cueva, pues si alguien las encuentra y las quema o las esconde en otro sitio, la bruja jamás podrá retomar su aspecto humano. En Chile también se dice que las cuevas son los sitios en los que los brujos ocultan sus posesiones y realizan sus transformaciones, como el chonchón o el tuetué. Y por ello, las cuevas en Chile, se dice, suelen estar resguardadas por los monstruosos imbunches, seres humanos que fueron deformados y deshumanizados por los brujos, para que funjan como los perros guardianes de sus cuevas durante el día, mientras ellos no están. Y cualquier desafortunado que entre a una cueva chilena en la que yacen las riquezas de los brujos, perderán la vida ante el imbunche, pues estos seres son sumamente agresivos y violentos, por no mencionar que son fuertes de manera sobrehumana. Así que, tomando en cuenta contextos similares al de esta cueva yucateca, de la que emergió el monstruo que vio don Pedro, no sería descabellado pensar que esta cosa era en realidad un brujo que utilizaba esta cueva como su guarida durante las noches para convertirse en un ser aberrante, fusión de murciélago con humano, y así poder desplazarse volando por donde él quisiera para hacer quién sabe qué cosas. Y durante las oscuras noches y madrugadas, la única compañía de este brujo habrían sido los murciélagos que habitaban en esta cueva. Así que, por definición, este monstruo, que por lo menos hasta diciembre del año 2021, que mi suscriptor me envió el relato, todavía se aparecía en esta localidad yucateca, sí sería un vampiro. Pero uno mucho más interesante que el mismo Drácula, pues no se trataría de un anciano ricachón que vive en un castillo enorme, en lo alto de una colina aislada, sino que se trataría de un brujo capaz de transformarse en esta abominable bestia alada, y su guarida sería una cueva de murciélagos en lo profundo de la selva de Yucatán. Dime tú si no preferirías ver una película sobre un vampiro así. Además, en caso de que el ser que vio don Pedro fuera el mismo que hasta la fecha es avistado en este lugar, nos diría que esta criatura, sea humano o no, tiene varias décadas o quizá incluso siglos de antigüedad. La otra posibilidad es que esto que vio don Pedro no fuera un brujo humano que se transformó en esta bestia por medio de un ritual, sino que más bien podría ser una bestia que habita en las cuevas de la selva, algo que no es humano y que luce así todo el tiempo. Porque, curiosamente, en la mitología maya, cultura que habitó hace miles de años en lo que hoy es Yucatán, contaba dentro de su panteón mitológico con Camazotz. Esta criatura me fascinó tanto cuando leí sobre ella que terminé inspirándome en Camazotz para escribir mi novela anterior, La Orden de Camazotz. Camazotz es mencionado en el Popol Vuh, el equivalente maya a la Biblia, y es una deidad de la muerte que está encargada de aniquilar a la especie dominante sobre la tierra, cada vez que los demás dioses
decidan resetear al planeta y que éste inicie de cero. Si fuera una deidad vikinga, Camazotz sería el encargado de llevar a cabo el Ragnarok, para que me entiendas. Camazotz es el verdugo de la humanidad y su aspecto es justamente el de un hombre murciélago gigante que habita en una cueva en el inframundo, rodeado por murciélagos. ¿Será que los antiguos mayas tuvieron un encuentro con la misma criatura que Don Pedro al interior de una de las cuevas en la selva yucateca y se basaron en esta criatura para crear al mito de Camazotz hace miles de años? ¿O incluso sería posible que lo que vio emerger Don Pedro de aquella cueva en medio de la selva fuera el mismísimo Camazotz? ¿Tú qué piensas? ¿Qué crees que haya sido lo que vio Don Pedro salir de esta cueva en Yucatán? ¿Un vampiro o una bestia legendaria de la selva yucateca? Comenta tu opinión abajo en la caja de comentarios. No olvides dejar tu like y compartir este video con todos tus conocidos amantes del terror y del misterio. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. También sígueme en mis redes sociales, las cuales son TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. Suscríbete también a mi canal secundario en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si quieres tu ejemplar de mi libro, La Orden de Camazotz, disponible en Amazon con entregas a todo el mundo, solamente haz clic en el enlace que aparece en la descripción de este video. Y si quieres que escuchemos tu relato paranormal aquí en el podcast, no dudes en enviármela por nota de voz o en video a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, el 56 3800 0345. Esto fue El Grimorio de Rix y el Vampiro de Yucatán. Nos vemos en la oscuridad.